Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, vamos a orar al Señor para dar inicio. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque eres bueno, porque tú nos das la oportunidad de estar un día más reunidas aquí en tu nombre. Es un privilegio poder escuchar tu palabra y poder servirte, Señor. Muchas gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. También le damos la más cordial bienvenida a nuestras hermanas de Lázaro Cárdenas. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes también en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Y bueno, mis hermanas, pues yo quiero iniciar esta enseñanza con la biografía de una mujer. La otra vez, platicando con una hermana, me comentaba sobre esta mujer y me impactó su testimonio, me gustó su vida, lo que Dios hizo en su vida, y me di a la tarea de investigar su biografía. Y probablemente ya la has leído, pero quiero compartirla contigo. Y vamos a ver la biografía de una mujer que por su amor a Dios guió y educó a su familia. Permítanme. Para glorificar a Dios. Estamos hablando de Susana Wesley. Yo creo que algunas ya han escuchado, han leído de ella. Fue la madre de John Wesley y Charles Wesley. El primero cambió la manera de predicar y generó cambios en su época que hasta el día de hoy pues siguen vigentes. Charles, por su parte, llegó a ser uno de los más grandes escritores de los himnos de todos los tiempos. Himnos que ahorita escuchamos, bueno, pues él fue el autor de esos himnos. Bueno, y estamos seguros que, bueno, aquí como dice la biografía, que si ellos llegaron a ser de gran importancia para el Evangelio, es en gran parte debido a su madre. Susana, una mujer pues fiel a Dios, y confiamos que su vida nos ayude a ver la importancia de una familia fuerte y guiada para la gloria de Dios. Susana, dice aquí la biografía, que nació en Inglaterra en el año del 1669, en un hogar constituido por 25 hijos, siendo ella la mayor. Imagínense, 25 hijos, qué barbaridad. Si con poquitos no puede uno, con 25, ¿verdad? Pero bueno, fue criada con un ambiente cristiano. Su padre fue pastor en la iglesia, le dio una instrucción excelente, permitiéndole permanecer en su estudio cuando muchos de los hombres famosos de la época se reunían allí para discutir temas teológicos y de filosofía. Fue una mujer inteligente, apasionada por los estudios, y de muy joven pudo aprender griego, latín y francés. Mientras que sus compañeras jugaban con muñecas, ella meditaba en profundos asuntos espirituales. A los 19 años se casó con Samuel Wesley, con el cual tuvo 19 hijos, de los cuales 10 lograron sobrevivir. Los otros 9 murieron en la infancia. Para empezar, pues imagínense, la muerte de 9 hijos. Creo que si algo es una prueba fuerte y difícil que una madre puede experimentar, pues es la muerte de un hijo. Ella tuvo la experiencia de 9 hijos que fallecieron. Bueno, esta mujer dedicó su vida a la crianza y cuidado de su familia. Ella mantenía la casa, administraba las finanzas, manejaba los esfuerzos campesinos de la familia también. Y cuentan algunos de sus biógrafos que en realidad era una mujer de naturaleza frágil. Entonces, ¿cómo encontraba las fuerzas para criar a 10 hijos y administrar el hogar? La respuesta es que Susana dedicaba tiempo cada mañana y cada tarde para estar a solas con Dios. Eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Orando, meditando las Escrituras, y esta decisión la tomó cuando ya tenía 9 hijos. No importando lo que sucediese, apenas el reloj sonaba, ella se disponía a buscar comunión con Dios. Así que pues sabemos que esto era lo que le daba fuerzas para todas las fuerzas y todas las dificultades que esta mujer experimentaba. Algunas de esas pruebas fueron la muerte de sus hijos, como comentamos,
aún en la niñez, deudas que crecían y con un crédito que disminuía. Sin embargo, en el aspecto espiritual, tuvo una vida de riquezas y de victoria. Se cuenta que frente a una dura prueba en ese momento de su vida, ella escribió, mira, pon atención, dice: aunque el hombre nazca para el infortunio, yo todavía creo que han de ser raros los hombres que sobre la tierra, considerando todo el transcurso de su vida, que no hayan recibido más misericordia que aflicciones y muchos más placeres que dolor. Todos mis sufrimientos, por el cuidado del Dios omnipotente, cooperaron para promover mi bien espiritual y eterno. Gloria sea a ti, oh Señor. Ella entregó los mejores años de su vida a la enseñanza y al cuidado doméstico de sus hijos, sin dejar de depositar en Dios, en todos ellos, su pasión por el aprendizaje y por la rectitud. A los 60 años de edad, su hijo John Wesley le pidió que le diera a conocer sus métodos para la crianza de los hijos. Con renuencia ella le contestó: no me gusta escribir sobre mi forma de enseñar. Creo que no serviría de mucho que si alguien supiera, como yo, que he vivido una vida de retiro por muchos años, emplee mi tiempo y cuidados en criar a mis hijos. Nadie puede, sin renunciar al mundo en el sentido más literal, llevar a cabo mi método, y hay muy pocos, si es que hay alguien que pudiera dedicarse por entero durante los mejores 20 años de su vida a salvar el alma de sus hijos. Ella forjó en los 3 varones y 7 mujeres un amor al Señor y por las cosas espirituales, hasta sus años de madurez. Era tal su sabiduría que su hijo, el pastor John, la buscaba para recibir su consejo. Se cuenta que esta mujer constantemente oraba: ayúdame, Señor, a recordar que religión no es estar confinada en una iglesia o en un cuarto, ni es ejercitarse solamente en oración y meditación, sino que estar siempre en tu presencia. Antes de partir, ya en su lecho de muerte, se recuerda que Susana exclamó: mi querido Salvador, estás viniendo a socorrerme en los últimos momentos de mi vida. Más tarde, estando sus hijos alrededor de su lecho, les dijo: hijos, tan luego yo haya sido trasladada, canten un salmo de alabanza a Dios. Así, el 23 de julio de 1742, Susana Wesley dejó esta tierra para encontrarse con su Señor. Susana Wesley tenía 10 reglas para educar a sus hijos. Queremos compartirlas con ustedes y confiamos que sean de bendición para cada hogar. La primera dice: destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. 2, enséñales a orar tan pronto empiezan a hablar. No les des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan lo hagan con educación. No castigues las faltas que confiesan enseguida y de las que ves que se arrepienten. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. No castigues nunca al niño 2 veces por la misma falta. Alienta y premia la buena conducta. Fomenta el respeto por la propiedad ajena, incluso en las cosas insignificantes. Cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. No obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Y bueno, esta es la biografía de esta mujer que primeramente tuvo su confianza en Dios, amó a Dios con todo su corazón, hizo lo que tenía que hacer y vemos el respaldo maravilloso de Dios sobre su vida. Y en esta mañana, bueno, yo quiero compartirte pues el tema de la mujer virtuosa, que yo sé que hemos escuchado muchas veces, pero es un tema que tiene mucho que ver con esta biografía que acabamos de escuchar. Y el tema se llama Fuerza y honor es su vestidura. En la Biblia se usa frecuentemente la palabra vestidura para simbolizar
el estado espiritual de una persona. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Efesios 6:11 dice: vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Entonces vemos cómo la palabra vestido implica una vestimenta espiritual en la vida del creyente. Y Proverbios 31:25 dice: fuerza y honor es su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Aquí se nos mencionan dos aspectos de cómo es la vestidura de la mujer virtuosa, y dice aquí que ella tiene fuerza y tiene honor. Y la palabra fuerza significa completo. A eso se refiere fuerza: completo, fortaleza, seguridad, alabanza, poder, resistente y vigor. Todo esto tiene que ver con fuerza no del cuerpo, no una fuerza física. Tiene que ver con fuerza de la mente, una mente renovada y transformada en Cristo. A eso se refiere fuerza, esa parte de la vestidura de la mujer virtuosa. Es una mujer capaz de soportar cualquier adversidad, porque su fuerza no está en su inteligencia ni en los grados académicos que ella tenga. Su fuerza no está en su habilidad para hacer negocios, ni está tampoco en su habilidad para hacer ayuda, ni en su destreza para hacer tantas cosas que la mujer desempeña en el día a día. Su fuerza definitivamente está en el Señor Jesucristo. Por lo mismo, la misma palabra dice que se viste de honor también, de fuerza y de honor. Es la característica de la mujer virtuosa. Y la palabra honor significa magnificencia, esplendor, alabanza, gloria, hermoso, y también significa respeto. Entonces, la vestidura que tiene la mujer en Cristo no solo la cubre espiritualmente, ¿no?, sino que la arma, la equipa para todo lo que tenga que enfrentar esa mujer de Dios. Y bueno, la vestidura es algo que todos podemos ver, ¿no? Y todos traemos puestos una vestidura. E incluso podemos elogiar esa vestidura. ¡Ay, qué bonito vestido! O qué bonitos zapatos, ¿no? Qué bonito collar, aretes, etcétera. Todo aquello que decora esa vestidura son esos elementos, ¿no?, que forman parte de la decoración externa visible. Sin embargo, la Biblia dice en 1 de Pedro 3:3, dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, lo que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Ahora, el vestido externo, bueno, es parte, ¿no?, del decoro de una mujer, pero en sí es visible, ¿no? La gente puede ver cómo nos arreglamos, cómo nos perfumamos, cómo nos peinamos, y es visible. Pero el decoro que Dios pide, dice, es el interno, el del espíritu. Y muchas veces creemos que eso no se refleja, pero la realidad es que lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro ser, aunque querramos disimularlo, sí se refleja. En actitud, en alguna palabra, en algo, siempre vamos a reflejar lo que realmente hay en nuestro corazón. Al analizar las definiciones de fuerza y honor, podemos encontrar que esa mujer refleja al Señor porque su confianza está plena en el Señor, en nada más. Por eso, cuando leía yo la biografía de esta mujer, yo decía: Señor, no cabe duda que esta mujer, Susana Wesley, es una mujer
que de verdad encontró su fortaleza espiritual, su fuerza física y su confianza en ti. Mira que perder 9 hijos ya nacidos, crecidos, perder uno a uno fue un dolor que experimentó en 9 ocasiones. Y en 9 ocasiones ella tuvo que ser fortalecida en el Señor, pasando el proceso de luto, el proceso del duelo. Y vemos que definitivamente, hermanas, el Señor es la fuerza en nuestra vida, no hay más. Gracias a Dios por nuestra familia, gracias a Dios por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres. Pero en sí Dios es el todo, absolutamente el todo de la vida. Y sin Dios estamos perdidas. Sin Dios nada podemos hacer. Podemos tener esposo, padres, hijos, todo, pero si no tenemos a Dios, no tenemos absolutamente nada de nada. Esta mujer en la aflicción, ella mantiene la calma y no se desespera porque tiene la seguridad de que Dios nunca la va a desamparar. ¿Tú tienes esa seguridad, hermana? ¿Tenemos la seguridad de que Dios nunca nos va a desamparar? Es por eso que aún en medio de la confusión, esta mujer que describe Proverbios 31, alaba al Señor, tiene paz, cualquiera que sea su circunstancia, y al ver esto los demás hace que todos la tengan en alta estima y la respeten. ¿Por qué? No por sus méritos, sino porque es una mujer que refleja a Cristo. Esta mujer tiene fortaleza de carácter, es decir, ella no anda metida en chismes, no se hiere con facilidad por cualquier cosa, sino que es una mujer prudente, justa y equilibrada. Porque la realidad es que muchas mujeres con cualquier cosa se hieren y se puede tener a veces un carácter endeble, pero eso habla de la falta de equilibrio en el Señor. Así que la pregunta en esta mañana es, fíjate bien, ¿cómo reaccionamos nosotras? Cada una de nosotras que estamos aquí presentes, y nosotros, los hombres también, porque aquí también hay varones, y cada mujer que está ahí viéndonos en Lázaro Cárdenas, ¿cómo reaccionamos ante las circunstancias adversas de la vida y ante un futuro incierto? ¿Reaccionamos históricas e histéricas o equilibradas? Histórica es aquella que dice, bueno, yo ya perdoné, pero en la primera oportunidad saca a la luz lo que le hicieron. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que me tocaron, es que etcétera, etcétera. Y saca la lista, aunque diga, ya perdoné. Esa es la mujer histórica. Y entonces el ofendido siempre se siente víctima, ¿no? Y por eso es que todo el tiempo, aunque diga que perdonó, en la primera oportunidad va a sacar la lista de que lo que le hicieron hace 10 años, hace 20 años, hace 5, hace un mes, hace 2 meses, etcétera. Esa es la mujer histórica. Y la mujer histérica son las que se estresan con facilidad, se deprimen frecuentemente, se desesperan con facilidad, ya no hayan qué hacer, están angustiadas, están deprimidas, etcétera, etcétera. Y la equilibrada es aquella con fortaleza de carácter, es decir, es una mujer que domina sus emociones, no perfecta, pero es una mujer que depende de Dios. Así que bueno, hagamos un autoanálisis, cada una de nosotras hagamos un autoanálisis en cuál de estos 3 aspectos encuadramos cada una de nosotras. Probablemente tú digas, bueno, a lo mejor en los 3. O probablemente tú digas, Señor, encajo en este o en el otro. Eso es algo, por eso decimos un autoanálisis, algo que tú tienes que identificar delante de Dios. Y tenemos que ser honestas porque Dios nos conoce perfectamente. ¿En cuál de estas 3 facetas de una mujer nos identificamos? La histérica, que es la histórica, la histérica y la equilibrada.
Esa es una respuesta que solo tú tienes. Y qué importante, hermanas, es saber descansar en Dios y encontrar en el Señor nuestro refugio. No hay más. Solo en Dios vamos a encontrar nuestro refugio, nuestra seguridad, todos nuestros anhelos, toda nuestra fortaleza, nuestro equilibrio, absolutamente solo en Dios. No hay hijo que supla tu necesidad, no hay esposo que supla tu necesidad. Nuestra necesidad está 100% suplida en Dios y Dios la sabe, el Señor la conoce perfectamente. Dice el Salmo 68:35, dice: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. Y Jeremías 16:19 dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, mi refugio y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Y aquí vemos tres descripciones. Aquí habla de fortaleza, habla de fuerza y habla de refugio. Y esta es una descripción de seguridad y de protección para nuestras vidas. El problema es que a veces, leyendo las Escrituras, no entendemos lo que el Señor nos dice, porque no somos sensibles, porque no se trata de buscar al Señor en su palabra, un día sí, un día no, hoy me acuerdo, mañana no me acuerdo, y se pierde sensibilidad. Así que vemos aquí como esta descripción de seguridad y protección. Dios es nuestra fortaleza, dice. Entonces, cuando nosotros enfrentamos, fíjate bien, circunstancias adversas como problemas familiares, matrimoniales, con los hijos, cuando enfrentamos calumnias, el Señor nos fortalece. Dice el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El segundo punto es: Dios es nuestra fuerza en tiempos de enfermedad, en tiempos de angustia, en tiempos de temor, en tiempos de depresión, en tiempos de ansiedad. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Punto 3 dice: también es nuestro refugio. Es nuestro refugio ante las presiones de la vida, las deudas, el desempleo, la escasez, etcétera, etcétera. En Él podemos refugiarnos. Y dice Nahum 1, verso 7, dice: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. ¿Cómo lo dice ahí la Reina Valera? ¿Sí está? ¿Cómo dice? Fuerte. Así es. Y esta versión dice: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Y podemos vernos en dificultades cuando hay deudas, cuando hay desempleo, cuando hay escasez, cuando hay situaciones que se salen de nuestra mano. Pero dice su palabra claramente: Él es nuestro refugio ahí en medio de las dificultades. Entonces, por eso te comentaba, ¿cómo vamos a reaccionar nosotras? Pues como mujeres cristianas en medio de las dificultades. Ahora, ¿nos van a doler las dificultades? Por supuesto que sí. ¿Nos van a mover? ¿Nos van a sacudir? Claro que nos van a sacudir. Pero ¿dónde está entonces nuestra confianza? Nuestra confianza está en el Señor. Y Dios para todo nos da una respuesta. Para todo, absolutamente para todo, y lo acabamos de leer. ¿Cuántas veces, fíjate bien, hemos querido tirar la toalla porque nos hemos desanimado por las cosas no son como nosotros quisiéramos?
porque no salen como quisiéramos, porque a lo mejor digo, tengo años orando por esto, tengo tiempo orando por esto, no pasa nada, mi situación no cambia, mi situación es la misma, y entonces estoy tan desanimada que estoy a punto de tirar la toalla. Pero entonces, ¿en dónde está nuestra confianza? Nos preocupamos, nos ponemos tristes e incluso nos deprimimos. Caemos en situaciones difíciles y a veces no sabemos ni siquiera el por qué, y más entra uno en desesperación. Pero qué importante es aprender a descansar en Dios, caminar con el Señor, caminar en fe, viendo lo imposible, viendo como al invisible, como dice la palabra del Señor, y encontrar en el Señor esa fe y esa fuerza para seguir adelante, para orar por los tuyos, para cambiar la circunstancia. Ahora déjame decirte, nada pasa que Dios no permita. Todo entra dentro de la soberanía de Dios, pero Dios también espera cuál va a ser nuestra reacción. Una mujer de Dios no se queda postrada ante los problemas y no permite que la amargura la gobierne, que la amargura la domine, no permite que ese carácter impetuoso la gobierne todos los días de su vida. Ahora yo digo, ¿hay cambios hormonales en la mujer? Claro que sí los hay, pero bueno, hay medicamentos, hay citas con la ginecóloga para que nos ayude a estabilizarnos, ¿no? Cuando ya llegamos a esa etapa que empiezan esos cambios hormonales. Y a veces pueden ser esos cambios abruptos y pueden generar conflicto. Pero el punto es que si no buscamos a Dios en medio de las pruebas, en medio de la circunstancia, en medio del conflicto, vamos a permitir que entonces los conflictos se apoderen de nosotros. Y para poder levantarnos necesitamos esa fuerza sobrenatural de Dios, solamente de Dios, no en nosotras, hermanas. Debemos buscar a Dios todos los días. No vamos a encontrar la presencia de Dios acostadas en la cama hasta tarde de la mañana. No vamos a encontrar a Dios en el celular todo el día, en el afán, en el lamento. Lo vamos a encontrar cada día en su presencia. ¿Qué hacía esta mujer? Dice que ella todos los días, sin importar lo que pasara, sin importar el dolor, sin importar el luto, el conflicto, ella se levantaba todos los días, en la mañana, en la tarde, ella oraba y se postraba delante de Dios y clamaba a Dios. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a encontrar la presencia de Dios? Dice el Salmo 34, 4 en adelante. Dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, dice la palabra, ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Hermana, ¿experimentas dicha en medio de las situaciones o solo aflicción? Dice, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí está la respuesta, ¿te das cuenta? Aquí está la respuesta a cada una de nuestras necesidades, absolutamente. Pero comúnmente en la angustia nos abatimos. Vemos la respuesta de Dios, leemos la palabra de Dios, pero ¿por qué seguimos muchas veces abatidas en el alma? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para encontrar esa fuerza en Dios? Bueno, punto número 1 es buscarlo cada día. Tenemos el ejemplo de cada hombre, de cada mujer en la Biblia, cómo buscaban a Dios y Dios oía y Dios contestaba sus oraciones y Dios los usó de una manera especial. Así que debemos buscarlo cada día. Dice aquí la palabra, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.
¿Has experimentado temor en algún momento por el futuro, por tus hijos, por la familia, etcétera? Pues yo creo que todos en algún punto de nuestra vida. Y aquí la palabra buscar significa frecuentar, significa adorar, procurar, escudriñar las Escrituras, desear. El punto es, ¿deseamos a Dios? ¿Deseamos su presencia todos los días? Si buscamos a Dios continuamente, podemos descansar en lo que dice el Salmo 91, porque sucede así, que a veces queremos recitar la Biblia cuando tenemos un conflicto, pero a veces esa palabra no es una palabra en nuestra vida, sino que ya cuando está el conflicto y está el terremoto, entonces sí, Señor, así dice tu palabra. No, realmente lo que dice el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es una palabra que tiene que ser propia desde antes en nuestra vida. No cuando llega el conflicto, ¿sí me explico? Cuando llega el conflicto, entonces, Señor, tu palabra dice esto. No, desde antes debemos tener la certeza de lo que la palabra dice, para cuando llega el conflicto, entonces tomo esa promesa y realmente la hago mía. Si no, es una mentira. Y aquí la palabra habitar, respecto a lo que dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Habitar significa permanecer, habla de reposo, y el reposo solo proviene de Dios. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, estamos habitando precisamente en la palabra de Dios. Y cuando vienen las situaciones difíciles, así te golpeen, así te duelan y así te quiebren, tu fortaleza es la palabra. Es lo que te va a sostener, lo que te va a levantar firme, pase lo que pase, porque todo está en mano del Señor. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como mujer de Dios? Depender de Dios, clamar a Dios, creerle a Dios, permanecer. Es como cuando tienes una casa, ¿no? Esa casa la habitas mientras vives ahí. Pero si tú desocupas esa casa queda vacía. Es lo mismo. Si nosotros no frecuentamos constantemente al Señor, si no habitamos constantemente en el Señor, pues obviamente esa relación, esa comunión con Dios va a estar vacía. Y cuando venga el problema difícil, no vamos a tener de dónde agarrarnos. Podemos hablar las Escrituras, pero de todas maneras, hermanas, no es magia. La palabra es una palabra que se cumple, pero es fe. Tiene que ver con la fe. Así que habitar significa permanecer y significa reposar en Dios. Número 2 es poner nuestra mirada en Dios. Dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mirar significa considerar con placer, significa contemplar. Que es decir, cuando estamos en un problema, debemos mantener nuestra mirada puesta en el Eterno, nuestra mirada puesta en Dios, y quitar los ojos de las circunstancias que entonces nos hacen dudar que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y para ello se requiere fe, y la fe se obtiene por escuchar la palabra de Dios, pero no solo escuchar la palabra de Dios, sino vivirla, ponerla en práctica. Y sabes, mira, muchas veces decimos: es que yo batallo tanto con mi carácter, o batallo tanto con esta situación. Pero la realidad es que cuando decimos batallo con esto, más bien estamos diciendo: no quiero obedecer en esto, porque la palabra es clara. Cuando digo batallo con mi carácter, más bien no quiero que mi carácter sea dominado, sea gobernado por el Espíritu Santo, sino que pongo mi carne por encima de la circunstancia. Salta la carne en lugar de que sea el Espíritu el que gobierne. Entonces, cuando decimos: es que yo batallo con esto, la realidad es una manera de disfrazar la desobediencia. No es que batallemos, es que simplemente no queremos obedecer. Así que la palabra debemos ponerla en práctica todos los días. Y vemos que cuando Moisés subió al monte Sinaí, dice ahí la palabra que él estuvo 40 días con sus noches hablando con Dios,
considerando todo lo que Dios le decía ahí en Éxodo 34 del 28 al 30. Y dice la palabra que al bajar del monte su rostro resplandecía. Vamos a ver lo que dice la escritura. Dice en el versículo 28, Éxodo 34, 28. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. Fíjense, si tú observas, Moisés no se quedó acostado, no subió al monte a reposar. Él no estaba pensando en las penas, en las preocupaciones, en las cargas de un pueblo contradictor. No, dice que él estuvo en la presencia del Señor. Dice, y en todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Estaba en ayuno, estaba usando las armas que Dios le había dado. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas en las condiciones del pacto, no se daba cuenta que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Y aquí vemos a un Moisés que de estar en la presencia de Dios, dice, pues su rostro resplandecía, e incluso dice que tenían miedo de acercarse a él. Y aquí miedo, la palabra implica reverencia, es decir, le tuvieron un gran respeto, pues reflejaba la presencia de Dios. Y de igual manera sucede con nosotras cuando buscamos a Dios, hermanas. Eso es evidente cuando buscamos a Dios. Moramos con Él y entonces nosotros consideramos lo que Él nos dice y procuramos ponerlo en práctica, y obviamente eso va a ser un reflejo en nuestra vida. Es evidente, ¿sí o no? Es evidente. Mira, cuando tú hablas con una hermana es muy evidente cuando esa hermana busca a Dios o no busca a Dios, por lo que habla, por lo que dice, por cómo se expresan. Y cuando buscamos a Dios genuinamente, tenemos el respeto de las personas, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? E incluso con la familia, ¿no? Que muchas veces la misma familia llega a decir, no digas groserías porque ahí está la hermana, ¿no? Y tenemos el respeto de los demás. Y en tercer lugar, dice aquí que debemos clamar a Dios también. El Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas, ¿qué dice? Sus angustias. ¿Alguna vez te has sentido angustiada, hermana? Ahora resulta que nada más yo me he angustiado. Todas hemos experimentado angustia en algún punto de nuestra vida. Y aquí la palabra angustia, la palabra pobre significa alguien deprimido de mente. Dice, este pobre clamó porque estaba en angustia, ¿no? Dice, alguien deprimido de mente o circunstancias, alguien menospreciado, oprimido, humillado, que sufre. Ese es el pobre. Dice, este pobre clamó. Es una persona que está bajo esas circunstancias. Clamar significa llamar por nombre, encuentro, gritar, desahogarse. Es en Dios donde vamos a encontrar el desahogo. Qué bueno buscar el consejo, está bien, pero si tú buscas el consejo antes de ir a buscar y desahogarte en la presencia de Dios, estás al revésada. Primero es ir al consejo de Dios, a su palabra. Si tú necesitas llorar delante de Dios, gemir delante de Dios, aún gritar, no gritarle a Él, ¿verdad? Sino gritar, sacar, desahogarte la carga que tú tienes, es el lugar adecuado. Y en segundo lugar, puedes buscar el consejo. Pero lo primero es ir a la presencia de Dios, al encuentro con el Señor, llamarlo por su nombre, Padre eterno, Señor Jesús. Lo que en ese momento Dios te muestre, cómo hablarle en ese momento al Señor, gritar, Señor, aquí estoy desesperadamente en esa angustia, pero tu palabra es fiel, y hablar su palabra y hablar con el Señor y desahogarnos ahí delante del Señor.
Muchos dicen, es que Dios no me oye, es que a mí Dios no me escucha, ya he clamado, ya he orado y Dios no me oye y Dios no me escucha. Bueno, aquí la pregunta sería entonces, ¿qué ajustes tienes que hacer en tu vida espiritual? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a los demás? A la gente que te rodea, ¿cómo tratas a la familia? Si les tratas bien, si les tratas mal, si les tratas con decencia, con respeto, etcétera. Porque se puede dar el ofenderse mutuamente. ¿Cómo nos tratamos familiarmente? Porque si a veces decimos, es que Dios no me oye, y he clamado, y me he postrado, y he gemido, bueno, entonces tienes que identificar dónde está el problema. Confesar el pecado. Señor, es verdad, he hecho esto y esto y esto, y Señor, he maltratado, y Señor, he herido, mis palabras no han sido de bendición. Y sabes, entonces ahí está la respuesta por el cual sientes que Dios no te oye. Y efectivamente Dios no oye en esas circunstancias. Así que bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar lo que tengamos que ajustar. Y no digamos, es que qué difícil, es que no puedo, es que batallo en esta área. Acuérdate, cuando decimos batallo, es porque no quiero obedecer. Dios conoce nuestras necesidades, conoce nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestros padecimientos, nuestro dolor. Si lo llamamos, hermanas, por supuesto que Él nos oye y atiende absolutamente todas nuestras necesidades. Es mentira que Dios no nos va a atender, que Dios no va a escuchar nuestras necesidades. Más bien, probablemente hemos ofendido a Dios con nuestras acciones. Probablemente el Espíritu Santo está contristado y por eso no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dios es veraz, su palabra es verdadera, su palabra es precisa y su palabra es directa. Él nos va a hablar. El problema es que a veces le queremos dar muchas vueltas al asunto. Dice el Salmo 91:15, dice, me invocará. Ya está en la pantalla porque quiero que lo leamos. Sí, dice, me invocará, ¿y qué dice? Y yo le responderé. Entonces, ¿por qué decimos, es que Dios no me oye? Es que Dios no me contesta, cuando la palabra es fiel y verdadera y puntual, y lo está diciendo claramente el Señor, me invocará, o sea, va a clamar a mí. Tal vez va a gemir, va a implorar, dice, me invocará. Pero dice el Señor, dice, y yo le responderé. Con Él estaré, ¿cómo? ¿Y qué más dice? ¿Qué más? Fuerte. Vamos a leerlo todas juntas. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Dios responde o no responde? Más bien somos nosotros, ¿verdad? Más bien es a veces nuestra necedad. Así que la palabra de Dios tiene la respuesta a cada una de nuestras necesidades. No hay necesidad que no sea suplida por Dios. Todas, absolutamente todas, serán suplidas por Dios. Así que, ¿qué psicólogo ni qué nada? Como he escuchado a veces de verdad cristianos que dicen, es que voy a tener que llevar a mi hijo con el psicólogo, o yo voy a tener que ir con el psicólogo. ¿Qué psicólogo ni qué nada? La palabra es veraz. La palabra escudriña nuestra mente, nuestro corazón, sana, dice, nuestro cuerpo, nuestros huesos. Así que qué psicólogo ni qué nada. Mira, el psicólogo tiene tanta necesidad como tú y como yo. Al contrario, al psicólogo hay que predicarle el evangelio para que sea libre. Solo en Dios es en quien vamos a encontrar nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro vigor, el reposo a nuestra alma. No hay manera, no hay otra manera. Así le busquemos por donde le busquemos. Ahora, no estoy diciendo que no vayamos en ocasiones al médico. Obviamente
A veces hay necesidad de que el cuerpo sea sanado por la ciencia. Dios, si quiere usar al médico, va a usar el médico y la medicina. Si Dios quiere usar un milagro, basta una palabra suya para que nuestro cuerpo sea sanado. Es Dios, Él es soberano, Él tiene obviamente cuidado absoluto de todo. Así que, hermanas, crezcamos, maduremos espiritualmente. Dejemos de comportarnos como niñas espirituales. Dice la misma palabra, antes actuaba como niña, pues porque éramos niños, ¿no? Pero ahora ya somos adultos, comportémonos como adultas. Comportémonos como mujeres que conocemos la Escritura, que conocemos a Dios, que nos congregamos cada miércoles, cada domingo. O sea, palabra no nos falta. Lo que muchas veces falta es intimidad con Dios. Eso es lo que muchas veces falta, esa intimidad con Dios, para tener esa fuerza, para tener esa fe y esa esperanza en el Señor. Así que, ¿qué hace la fuerza de Dios en nosotras? Para terminar, hace lo que dice Proverbios 31:25, fuerza y honor son su vestidura. ¿Y qué es lo que hace esa fuerza? Hace que esa mujer de Dios se ría de lo porvenir. Esto me gusta. Dice, se ríe de lo porvenir. Ahora, nos reímos de lo porvenir, no porque no vayamos a experimentar o estemos experimentando circunstancias adversas, difíciles o dolorosas en nuestra vida, sino porque nuestra fuerza, nuestra confianza está en Dios. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su palabra. De verdad, no hay más. Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra esperanza está en Él, no en las circunstancias que nos rodean. Nuestro destino, el destino de nuestros hijos y el destino de nuestra familia, ¿en quién está? Está en Dios. Pero oremos a Dios, busquemos a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó, acuérdate, y me libró de todos mis temores. ¿Por qué? Porque experimentamos temor. Señor, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿O qué va a pasar con esta situación? Sí, pero por eso dice el Señor, busqué a Jehová y Él me oyó. Tenemos la certeza de que Él nos oye y que si clamamos a Él, Él en su tiempo hará la obra, hará lo que Él tenga que hacer. Así que cuando tenemos esta fuerza de Dios en nosotras, podemos caminar sobre las aguas, podemos caminar sobre las circunstancias sin tener miedo, seguras que Dios nos sostendrá y nos llevará de la mano literalmente, hermanas. Caminar con Dios es caminar seguras sin temor alguno ante las cosas que tenemos que enfrentar, que estamos enfrentando o que probablemente más adelante vamos a tener que enfrentar. Nuestra confianza está plena en Él. Hermana, yo te pregunto, ¿tu confianza está plena en el Señor? ¿Sí o no? Amén, claro que sí. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y esto da como resultado, pues, que la gente vea que hay Dios en ti, que la gente te respete, no por ti. Mira, nosotros no valemos nada, que respete lo que hay de Dios en ti. Eso es lo más importante. Eso se refleja a través de nosotras. Y me encanta lo que dice su palabra. Dios cambia nuestro lamento en baile y nuestro luto, el Señor lo cambia en gozo. Amén. Así que, sabes, hermana, yo no sé qué tú estás viviendo. Ahí en lo profundo de tu corazón tú sí lo sabes y Dios lo sabe. Puede ser situaciones matrimoniales, familiares, etcétera. Cada una sabemos lo que estamos viviendo. Pero todo ese lamento que en su momento tú estás viviendo, dice la Biblia, Dios lo convierte en baile, en danza, en alegría, porque ese es nuestro Dios. Pasamos por el fuego, sí, pero no es permanente. El Señor siempre nos va a sacar adelante a los pastos verdes, a gozar de su presencia, a disfrutar, porque también
siempre habrá tiempos de bonanza. No todo es prueba, no todo es aflicción, hay bonanza. Así que si estás en tiempo de prueba o en tiempo de aflicción, gózate también y dale gracias a Dios. Señor, gracias por esta situación. Gracias porque tú eres mi Dios. Gracias porque con esta situación tú me ayudas a crecer. Tú me ayudas a confiar. Tú me sostienes. Dale gracias a Dios. Y sabes, y gózate, porque cuando venga también el tiempo de la bonanza, tú vas a poder disfrutar con bandera en mano. Señor, gracias porque no tiré la toalla. Ahora gozo de ese tiempo, Señor, que yo esperaba, y confío en ti, que así será por el resto de mi vida. Amén. Así que, ¿qué dice Proverbios 31:25? Fuerza y honor es su vestidura, y se ríe de lo porvenir, porque su confianza está puesta en Dios. Y así venga el enemigo, porque va a llegar y te va a querer pisar y te va a querer decir al oído: no vale la pena, no sigas adelante, no insistas, ¿para qué oras? Dios no te oye. Es mentira. Tú puedes decirle: calla y enmudece, como Jesús le dijo a la tormenta. Amén. Así que, hermanas, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque Él es nuestra fuerza, porque Él es nuestro refugio, es nuestro amparo y está con nosotras. Señor, levanta tus manos y dile: Señor Jesús y Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Gracias, mi Dios, porque tú eres ese amparo, Señor, que constantemente nosotras necesitamos. Eres nuestro refugio. Gracias, mi Dios, te damos de antemano por todas las cosas que tú permites en nuestra vida. Gracias por el privilegio que nos das de ser llamadas tus hijas. Tú nos sostienes. Cada día, Señor, nos colmas de beneficios y de bendiciones, Padre, e incluso no podríamos contar todas las cosas que tú haces por nosotros. Gracias, mi Dios. Te entrego mi vida, todo mi ser, todo mi alma, mi corazón. Te entrego mis circunstancias, Señor. Yo no la puedo llevar. Solo tú, Señor, puedes ayudarme con mis cargas. Gracias por tu fidelidad a mi casa, a mi familia, a mis hijos, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Y tu palabra dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado seas, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a darle a nuestro Dios un fuerte aplauso y alábale con todo tu corazón, exáltale. Dile: gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén.